lo que afecta a esta degeneración normalmente es a la neurona motora o lo que sí respecta a esto son los nervios oculomotores, los núcleos reales del nervio pudendo. ¿Y qué significa a nivel ya un poco más detallado? Esclerosis, el endurecimiento de un órgano, en este caso del sistema nervioso, perdiendo así su elasticidad. Amiotrófica, es carente de músculo trófico, es la alimentación. Esto representa que no, el músculo no está recibiendo ningún recurso. Y el lateral se refiere a la de la afectación. Normalmente esto afecta al cordón lateral, la médula espinal, por donde están pasando las fibras espinales laterales. Entonces, con esto se entiende el grupo de lo que vamos a hablar. De epidemiología está representado en edades de 60 a 70 años aproximadamente. Encontré en otro que decía menos de 40 años y predomina más varón de 2 a 1 contra la mujer. La incidencia es de 1 a 100.000 habitantes y la sobrevida de esto es bajísima, de 3 a 6 años y algunos solamente durante 2 años. Pueden tener. Esto se ve mejor cuando la aparición de la patología es más jóvenes, suelen tener más tiempo de vida y son personas ya añosos que van más de tiempo. Su supervivencia es menos, acá por aproximadamente en mes. ¿Qué pasa en Bolivia? Es casi inexistente, no hay muchos datos. Encontré esta estadística de que en Bolivia hay alrededor de 100 pacientes total de todos los habitantes. Y que no hay recurso para realizar estas pruebas genéticas para poder. Bolivia le dan más que todo el diagnóstico, gracias. Bien. ¿Cómo lo clasificamos según leucopenia? Por dos. Uno, que es la esporádica, es la más frecuente, un 90%. Eso afecta a cualquiera, ya no importa el género, la raza, esta es la más. Es una de las razones que en la fisiopatología no se sabe por qué está dando el 90%. La parte del 10% es el familiar. Esto ya viene de origen genético. Esto ya viene de la herencia autosómica dominante, ¿sí? Y también puede haber del recesivo. Y normalmente estos son de las musulmanes, por ese lugar, más o menos esta. ¿Qué error tienen ellos? Es la lista de los cromosomas que se encuentran afectados, 2 de 15, 18 de ellos. Y el error normalmente está en la mitocondria y en el superoxidismo. Cual sea el origen, ambos van a llegar a la muerte de la motora. Y normalmente se asocia a factores. Vamos hablando de los factores de riesgo. Se ha demostrado que personas que trabajan en algunos lugares donde se usan mucho pesticidas tienen un factor de riesgo alto de desarrollar. También se ha visto que aquellos pacientes que ya tenían o se les ha dado un diagnóstico y en sus antecedentes eran fumadores activos, el tiempo de supervivencia era menor. Entonces se lo ha considerado también que a esto se le puede añadir un montón de factores como el proceso oxidativo del SOT, hay una alteración del SOT exactamente del 1, ¿sí? Y esto hace que encadene sí, también este SOT también hemos encontrado de que se encuentra en un error a partir en el síndrome del Down, en el cromosoma 20. Otros factores pueden ser la inflamación, la disfunción, la mitocondria que ya lo mencioné, y la excitotoxicidad del glutamato. Porque esto sabemos que el glutamato es un excitador potente del sistema nervioso.
no se controla esto, puede producir una excitación. Y esto hace que se altere entonces las neuronas. Hay una alteración también de las mitocondrias, que estos son los generadores de energía a nivel celular y son los que programan la muerte celular. Todo esto suele ser cadena de ajuste a nivel neuronal. También hay una alteración del citoesqueleto de las neurofilas. Estos suelen formar cuerpos de inclusión dentro de ellos, filamentos, lo que puede darme otro factor que me desencadenaría la patología. Otra alteración son las neuronales, las gliales, como ser los ácidos, las proteínas, que estos están pues tocando a los haces. Y esto es lo que un error se ha demostrado que a nivel no va a ir un progreso. Es visto es larguísimo, como dijimos, en la esporádica era 90%, porque uno de los que había esto, las 5 características principales: una alteración del SOX, una alteración del estrés oxidativo, aumento de la excitatoxicidad del glutamato, la destrucción de la mitocondria y así la neuroinflamación y la autoinmunidad. Al final me produce tengo aquí el gráfico, estos son las neuronas inferiores del lado derecho y del izquierdo, que cruzan al lado, van al cordón medio. Y después viene la segunda neurona motora, que está viniendo de la... normalmente esto empieza desde una neurona motora, según lo que leí. Entonces, hay muerte a nivel de estas neuronas, sea tanto en la médula espinal, que están saliendo por el tronco encefálico. Dijimos, el motor ocular, como en algunos libros encontré, lo gemino tampoco y tampoco el sí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una desnervación y eso hace que el músculo se atrofie, como dijimos hace rato, no tiene, así como les decía, los músculos. Y esto produce en la parte motora inferior. Y sus clínicas lo vamos a ir hablando más adelante. La degeneración a nivel de la neurona motora superior, que se dedica a todo esto, esto ya viene de la corteza. Esta degeneración pues, puede ir en todo este territorio de la corteza, en la cápsula interna, pasar por el tronco del encéfalo y así llegar al cordón lateral. Hay una degeneración en todo esto. ¿Sí? Llega aquí al lateral, de ahí viene la esclerosis. ¿Qué es lo que pasa y qué evidente? Es selectivo esta parte. Se trataba de buscar por qué siempre a la neurona motora no las... Pero está así ya en la clínica demostrado que es selectivo. ¿A dónde es lo que afecta? Afecta a los cordones laterales, a los haces que están pasando ahí, a nivel del tronco está afectando a lo que es el núcleo antiguo. Sí, que sabemos que de ahí sale el 9, el 10 y el 11 par craneal, que son esos motores que controlan con la visión, la habla, participan en varias características. También el nervio del hipogloso que se encuentra. Pero algunas regiones son resistentes a estas degeneraciones, no logran ser afectadas. Y esos son a nivel del sacro, S2 y S4, que son los, lo denominan núcleos de órgano. Y esto había sido los orígenes reales del nervio, que estos inervan los perineos, sean superficiales y profundos, así como los órganos genitales, y como en ese segmento del S2 y S4 son parasimpáticos, participan de los reflejos de la micción y la ATP, lo que indica que esas áreas se van a mantener. ¿Qué
paciente no tiene ninguna alteración motora. Otra región que es muy resistente a esto es el oculomotor. El cráneo se encuentra mal, el paciente por eso. En otros autores mencionan también el trigémino, como decía, y se logró ver, lo encontré, pueden mover la mandíbula normal, así como en las expresiones más. Los pares craneales son resistentes, no son afectados por esta parte. En la degeneración, pues, es todo, o una autoneurona superior o una motoneurona inferior. Primero afecta a la inferior, decíamos, ¿verdad? Lo que hay son una atrofia de las raíces anteriores de esta motoneurona inferior. Por ende, va disminuyendo los impulsos nerviosos a nivel muscular y produce el segmento. Mientras que la degeneración de la neurona motora superior, eso ya viene desde arriba, me va a dar los signos piramidales que luego de ahí diagrama. Aquí, pues la manifestación. Lo hemos visto en tres acá. Uno a nivel del bulbo, motoneurona superior y motoneurona inferior. Empezamos normalmente acá. La clínica es abajo de la neurona motora inferior. Como comienza, pues primero con debilidad. El paciente se vuelve torpe. Piensa que tiene dificultad. No, ni siquiera se imagina que está enfermo. Simplemente se vuelve torpe. No puede levantar bien los pies y se tropieza, se cae. Y ahí va empezando el comienzo. Normalmente es asimétrico de un lado. Y esto va a ir empeorando. Si sube a la parte vulvar, empieza a tener disartria o por la dificultad del habla, por la hipotonía muscular a nivel de los músculos que ayudan al habla, disfagia, de tener dificultad para tragar, cialorrea y atrofia lingual y fasciculaciones, de tener fasciculaciones también. Volvemos a la parte de la neurona motora inferior, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es los síntomas que vamos encontrando ahí, por ejemplo, la hipotonía y las fasciculaciones. También encontré uno que encuentran alambre. Y al final le termino con la. Si afecta a la neurona motora superior, me da pues, la hiperreflexión, las actividades, signo de Babinski, signo de Hoffman, que tengo aquí. El Babinski ya lo conocemos. El de Hoffman es cuando el explorador agarra la muñeca mano izquierda y agarra el tercer dedo y lo está haciendo leve flexión. Lo que se espera ver en un signo positivo es el pulgar, los interfalángicos produzcan este verbo de flexión. Eso se le considera signo de Hoffman positivo. El clonus, que mi compañera ya lo mostró, el Babinski, ya lo vimos, ¿verdad? Esos son los signos que podríamos ver con una alteración de la motora. Y la debilidad en ambos hay debilidad. La diferencia de la motora superior es leve y de la motoneurona inferior es más. En otros mencionan de que puede haber un inicio cervical, o sea, arriba, puede empezar por los miembros superiores. También vi eso. A veces es el miembro inferior, el miembro superior, pero es normalmente de la motoneurona inferior, la afectación. Estos son unilaterales, que a veces pueden ser ambos, pero normalmente es asimétrico al principio. Después puede ir al miembro inferior y el paciente, ya como les había dicho, tiene debilidad en miembro inferior, su pie cae, es decir, un pie caído, y tiene dificultad para subir las gradas porque no puede hacerla. Esta manifestación puede ser independiente, uno puede ser solo de la motoneurona inferior,
puede ser de la motoneurona superior o del lumbar, o puede ser mixto, una mezcla de todo. Pero tarde o temprano, según el pronóstico, va desarrollando sí o sí va a tener parálisis progresiva, se viene simétrica en ambos lados, ya sea teniendo su estoy exponiendo y exaltación de los luminosos que habíamos dicho por la lesión de la motoneurona azul. Ya me desconcentré. Y al final suele complicarse por un fallo respiratorio, ¿verdad? Por los segmentos. Se parte 5 de los del segmento cervical del diablo. Suele haber síntomas emocionales, sí, fuera de lo que es la patología. Esto de que solo está afectado la parte motora y no así la somática ni la sensitiva, sensorial, senso-percepción. Entonces, el paciente, según un relato, que tiene sensación de que está encerrado en un cuerpo que no puede mover, está consciente al 100%. Y suelen deprimirse, entrar en ansiedad y la angustia, la que le molesta porque poder mover su cuerpo. Podemos ver a los pacientes como quedan y aquí ¿verdad? Y es uno de los casos que ha durado más de 10 años de supervivencia, que está escrito en la literatura. Pues, es un caso excepcional. ¿Cómo comienza la técnica? Primero es un motor puro, no necesito nada de sensibilidad acá. Con la patología va a ser un motor. Empieza de una de las tres: atrofia muscular progresiva, va progresando una atrofia muscular. Parálisis pulvar a nivel del braquio, también que es progresivo, que comienza con la disartria y después con la disma. Y esto hace que el paciente tenga dificultad de comer y suele tener baja de peso, entrantes de nutrición. O puede haber combinación de las motoneuronas superior y las motoneuronas inferior, hemos dicho de ambos, ¿verdad? Puede haber de esos. Pero sea como sea, va a llegar a la miopía. El libro menciona asimetría, pero en otros textos también simétrica. Suele evolucionar ambos lados. No se tienen que afectar la función sensitiva, se mantiene normal. Los esfínteres se mantienen, los S4 del segmento del sacro, son originales del dedo pueden, se mantienen normal. La cognición es en menor medida, o sea, no está afectado la cognición. Al principio puede tener calambre, como había dicho, fasciculaciones, ya empieza a tener torpeza al caminar. Sí, esto puede ser por una afectación a nivel vulvar. Otra forma que comience es a nivel de la faringe laringe, o sea, tiene disfonía, tiene disfagia, suele comenzar en esa parte. Otro es que empieza directamente con la masa muscular. Y esto tiene una relación uno con el otro, no es independiente, no es esto, sino no hay algo que diga es esto, sí o sí, una mezcla. O empieza de abajo o arriba o más arriba. Y la progresión escolar asimétrica, o sea, puede aparecer en el miembro inferior derecho, luego en el miembro superior izquierdo, no está bien específico. ¿Sí? Y lo que es clásico es que comienza en la mano. En el otro libro decía que comienza en el miembro inferior. Y esto lo marqué. No tiene dolor, o sea, lo único que tiene es disfunción motora, pero siente todas las sensibilidades que vemos. Entonces, eso es importante. Tiene una amiotrofia, pero
y al final la enfermedad se va a afectar al músculo respiratorio y cuando llega ahí ya es una de las complicaciones que tiene esto. Y no por la dificultad respiratoria, más tipo mecánico, y el otro porque como tiene dificultad para tragar ya suele tener esto producir infección, producir neumonías y así ocasionar además una muerte. Eso es una de las causas que nos puede dar a la que respeta esta clínica. La sensibilidad se mantiene intacta. La inteligencia, y aquí tenemos lo demuestra. Y el tercer par craneal se mantiene normal, ¿verdad? Pero estaba investigando de Stephen Hawking, él tenía un aparato donde tenía un sensor de la mandíbula. Él podía mover la mandíbula para poder mover el software de la computadora. Con eso podía darse el término también suele mantenerse conservado. Por eso existen los núcleos de Horus, ya lo mencioné, de que esto se mantienen normales y entonces los esfínteres están normal, la misión está normal. También la excitación sexual, ya esa parte de los reflejos mantienen normal. ¿Sí? Entonces aquí una tablita de densidad sensorial se mantiene normal, la inteligencia está normal, se mantiene normal la función ocular por el tercer par craneal, la función sexual por el acro, y los esfínteres, tanto para la defecación y la erupción, también lo controlan. ¿Cómo damos este diagnóstico? Sí, la historia clínica, como hemos visto en la epidemiología, en Bolivia no hay esos laboratorios. Entonces, es el una lesión del vulvar, un examen neurológico. ¿Qué buscamos? Primero, si hay signos de la primera motoneurona, de la segunda motoneurona, que esto sea progresivo, o sea, no es al llega paciente ya tiene esclerosis. Decía al curso progresivo de que tenemos que hacer un seguimiento y ver que vaya evolucionando el paciente. Como es irreversible, incurable, normalmente buscamos ese. Y buscamos también la ausencia de déficits cognitivos y de otras partes. Entonces, ¿qué requerimos? Evidencia de que hay una afectación de la motoneurona mediante la clínica o la que hacemos una electromiografía de que hay signos de desnervación, o sea, un daño a nivel de la motoneurona. Y ahí buscamos si hay ausencia de competencia. Después se busca la afectación de la motoneurona y la diseminación progresiva. Es lo mismo que esto, pero de otra manera dicho. Y hay que buscar la ausencia, o sea, lo que tiene que estar normal. Habíamos visto la parte de lo motor, del facial, del trigémino y de los controles bacterianos, defecatorios y esas características. Hay que, en otras palabras,
Si tienes una sospecha de la esclerosis lateral amiotrófica, hay que buscar de que no sea otra causa que sea simple esta, y para eso tenemos que detectar. Y es lo que se va buscando por la electromiografía y la resonancia de espectroscopía. La resonancia es lo que nos ayuda a ver el metabolismo, o sea, la función celular del sistema a nivel del problema parcial. Y se encuentra también de que puede haber alteración de los haces corticales. También se busca resonancia magnética a nivel del encéfalo y a toda la médula espinal, lo que está optando otra, o sea, tal vez. Los laboratorios normalmente ya de rutina los hemograma de la tiroides hormona y la vitamina B2. Siempre escuchado la radiografía para ver si hay alguna alteración, o sea, estuviera comprimiendo o hubiera compresiones medulares a ese nivel. ¿Qué me da a favor de que voy a ese diagnóstico? Que haya ausencia del dolor, o sea, el paciente siente normal las sensibilidades, no hay alteraciones en el interés normal, y estudios de radiografía que habíamos mencionado, todo esté normal. Por eso, y solamente esté afectado la parte motor. Tengo una lista larguísima de todo lo que podría ser similar a esta patología. Y es por eso que es difícil dar un diagnóstico de esta. Habíamos dicho que a nivel vulvar la afectación era de los labios glosofaringios, hay parálisis a ese nivel, pero en la pseudovulvar también tiene una afectación de la pseudovulvar. La diferencia es la atrofia. La lengua se atrofia a nivel de la lesión. Mientras que en el síndrome pseudovulvar no se va a atrofiar, se mantiene normal. Las fasciculaciones también son presentes en las pseudovulvares, que están afectando a los mientras que el pseudovulvar no tiene eso. Y para acordarme, yo creo que la crisis del llanto o la risa espasmódica, ya tenemos este actor, eso ya nos da un diagnóstico, creo de que es un síndrome cerebral. Empieza a reír sin ningún motivo. Eso solamente para un diagnóstico. Todo se complica. Dijimos ya los problemas. Es una de las complicaciones que suelen llevarle a la muerte del paciente. Demencia, menciona uno, no sé si estoy de acuerdo con esto, porque claro, dije que la parte cognitiva se mantiene mal. Como hay problemas de la alimentación, el paciente puede entrar a desnutrición. Y a veces, como no funciona bien los reflejos de la deglución, puede darme una bronconeumonía. También puede fallar la parte respiratoria. El pronóstico es malo, muy malo. Le dan una esperanza de vida de 6, no suelen durar, ni siquiera eso suelen llegar hasta. ¿Sí? Aquí otra vez lo voy a mencionar. Son de menor edad, pero bueno, el inicio de los síntomas a tiempo temprano suelen tener una supervivencia. Tratamiento no hay, o sea, no hay algo que te diga esto es la cura y ya. Pero se ha utilizado el riluzol, es que es una acción antiglutamérgica, habíamos dicho la excitotoxicidad del glutamato solo produce esto, entonces pueda mantenerme y no pueda seguir progresando más ahí. Pero sí o sí progresa, va a progresar tarde o temprano, y progresa. Y de ahí viene pues de que el grado de afectación es leve al principio, luego se vuelve moderado, y luego va llegando a lo que clínica, es uno de los que ha llegado más de 10 años, como decía. Tratamientos multidisciplinarios tienen que trabajar todos. Vamos a el neurólogo, los terapeutas, los neumólogos que te ayudan a poder encontrar
para llevar estas afectaciones. La familia. Hay que tener un manejo en el hogar, un cuidado personal, un cuidado de mucho trabajo. Y normalmente los pacientes que tienen esto se quieren suicidar. Como dije, la parte cognitiva está normal, quieren el suicidio asistido, quieren eutanasia voluntaria. Esto es casi lo mismo. La etapa 1, la independencia, el paciente todavía puede caminar, ser independiente. Llega la debilidad moderada, suele estar por silla de ruedas, lo puede levantar apenas, pero luego viene la debilidad severa, donde ya se empieza a poner dependiente de otras personas. Las sillas de ruedas y luego puede llegar el tratamiento es carísimo. Solo algunas personas tienen la posibilidad de poder hacerse todo ese tratamiento por la, me olvidé esa palabra, logopedia, utilizan para poder comunicarse el paciente con el lector. Aquí está mi caso, a ver si coincide. Paciente de 59 años que refiere dificultad para caminar desde hace un mes. Presenta debilidad y dolor en los miembros inferiores que mejora tras detenerse, acompañándose de ocasiones de lumbalgia no irradiada. Ha notado cambios en su voz, siendo su muestra más disfónica que relaciona con su trabajo. En la anamnesis dirigida no refiere debilidad en las manos, tan normal, no presenta trastorno ocular ni el control de los esfínteres, tampoco a nivel sensitivo, manteniendo normal. No se aprecia la habilidad emocional, aunque el paciente ya presentaba un trastorno adaptativo porque había fallecido su esposa más. Refiere calambres ocasionales en los glúteos, en los niños, y como sus antecedentes hipertenso, diabético del tipo 2, y tiene un antecedente familiar que un tío paterno había fallecido por ello. Entonces ahí está la familia. En la exploración neurológica presentaba habla hipofónica, facial centrado, la motilidad ocular interna y externa está normal, hay fasciculaciones linguales, no debilidad cervical, el motor de miembros inferiores hay paraparesia en ambos, de predominio proximal. La dorsiflexión de ambos pies está todavía conservado, no se objeta debilidad de miembros superiores, no hay déficit sensitivo. Los reflejos osteotendinosos hay positivo de ojo. Aquí hicimos esto. El reflejo del cuetáneo plantar del techo está indiferente, el izquierdo está conservado. Hay fasciculación del deltoide, del pectoral, de forma difusa. Esto debe ser superior. Y la atrofia muscular de ambos cuádriceps. Y en la exploración hay generalanotina. Bueno, tras la valoración del paciente con diagnóstico de probable ELA, según los criterios revisados del escorial independiente y completar estudio, esto ya es puro comentario. Pero aquí está la clínica que estamos mostrando, más o menos todo lo que estaba mencionando. Le han tratado al paciente con Tilixol cada 12 horas, mientras estaban viendo el procedimiento, decía, ¿no? De que vamos buscando de esto. Al fin han dado el diagnóstico. Ha estado muy bien su presentación, ha estado muy bien, pero una cosa es presentar. Yo le pregunto, ¿cuándo usted sospecha de una esclerosis, de una ELA? Es difícil, podemos sospechar hasta comprobar que otras patologías no sean la causante. Y primero buscar si hay debilidad, sea en cualquiera de los dos miembros,
si tiene dificultad para tragar, disfonía, y tal vez tiene unas fasciculaciones a nivel lingual, y ver si realmente está funcionando normal el tercer par craneal, los oculomotores, está funcionando el trigémino, el facial, y la parte sensitiva se encuentran controladas en el paciente, y las partes de los reflejos funcionales y defecatorios. Pero eso no me dice que sí o sí no tengo que hacer laboratorios para que no sea otra. Cuando usted habla de laboratorios, ¿de qué laboratorios? ¿Cuáles son los laboratorios que confirman que un paciente tiene ELA? Había mencionado de que se busca resonancia del encefalograma y una prueba genética para ver el error de los cromosomas 2 sobre el SOT, superóxido de glutasa, y la resonancia sobre las funciones del metabolismo cerebral. Creo que usted ha leído su historia y ahí menciona, ¿no es cierto? En general, debo decirle de que las enfermedades neuromusculares a las que pertenece la ELA tienen problemas motores, son alteraciones de la motoneurona superior e inferior en el caso de la ELA. Es decir, el paciente se queja de debilidad. Para nosotros parece una debilidad que puede ser expresada especialmente en los miembros superiores, en los interdígitos. Es una afección de la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Cuando está muy desarrollado, no hay duda, uno llega. El cuadro inicial es el que tiene que preocuparnos. Entonces son pacientes que pueden presentar en general, en un principio, alteraciones de la motoneurona inferior, que cursan con fibrilaciones y atrofias de los interdígitos de las manos, fasciculaciones en la cara. Permítame. ¿Aló? Sí. ¿Qué entiende el paciente? Ya yo me voy a mirar la tomografía, pero hay que hospitalizar a ese paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea. Yo voy a aparecer en una media hora, una hora ya, pero estén hablando con una terapia intensiva. ¿Listo? Bueno. Sigan. Les decía de que la debilidad que pueda presentar el paciente puede ser partes distales, especialmente el miembro superior, que cursan con ligeras atrofias, se observan atrofias en las manos, y el antecedente de fasciculaciones. Sin fasciculaciones y atrofias. Eso nos hace pensar, especialmente en la cara o la mano, y que después al examen neurológico encuentran hiperreflexia y encuentran un signo de Babinski. Esos elementos en el examen que realiza en un paciente inicial ya tiene que darnos una pauta, porque hay lesión de la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Va a encontrar un signo de Babinski y fasciculaciones. El cuadro en sí es duro. Cuando se establece el pronóstico es malo, en general viven 3-5 años, en algunos casos más idiopáticos que existen, porque hay una familiar, como el caso de Hopkins, Stephen Hawkins, que ha vivido toda su vida. En esos casos sí uno puede encontrar una alteración genética, pero
nosotros no hay. Entonces, las charlas, yo quisiera que este viernes tiene examen. Entonces, les pregunta, ¿cuándo sospecha tal cuadro? Y tienen que poner. ¿Cuál es el cuadro clínico de tal enfermedad? Y tienen que poner. Y no pueden estar guardándose a la memoria. Tienen que saber exactamente esto. Con muerte anunciada les estoy avisando. Bien, me ha escuchado, tengo que ir a ver un paciente. Son las 6:30. Nos veremos a las 8:30 para continuar. ¿Listo? Está bien, doctor. 8:30 entonces, ya. Hasta las 8:30, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.